Buenas tardes. Hoy estamos con don Jaime Baza, profesor titular de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso, abogado de la Universidad Católica de Chile. Es investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad, tesis de la Universidad de Valparaíso. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Ahí sí? Sí, sí, se escucha bien. Sí. Vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿ya? Nosotros queríamos saber de qué manera te viste afectado por el estallido social y qué relación tuvo con tus libros. Sacaste 2 libros a raíz del estallido y la Constitución. Sí, bueno, lo del estallido fue una cuestión bien, bien impactante, yo creo que para todos, para todas. Hacía rato que la academia venía teorizando sobre un momento como este, pero la verdad es que nunca pensamos que iba a pasar de la forma en que pasó y con la magnitud que pasó. Habían varios antecedentes de la forma en que se venía acumulando ese malestar. Y claro, la forma que se desencadenan los acontecimientos, ¿verdad? Esta revuelta popular que dura varios meses, que solo termina con la pandemia del coronavirus, dejó en evidencia, creo yo, una cicatriz, una huella muy profunda en nuestra sociedad. Y a mí en lo personal me afectó mucho, me marcó mucho. Hay muchas como formas de ver el mundo, de relacionar entre nosotros, entre nosotras, que quedaron un poco en suspenso. Y ciertamente había mucho que decir, ¿verdad? A mí me tocó cumplir un papel en todos estos cabildos, ¿verdad? Y difundiendo un poco la reflexión constitucional y lo que significa la idea de una nueva constitución. Entonces participé muchas veces en muchas reuniones, en muchos cabildos, y me parecía que era muy importante que esas reflexiones pudieran quedar en alguna parte, ¿verdad? Porque no son solo reflexiones académicas mías, sino que eran reflexiones también de las personas que asistieron a esos cabildos. Entonces me pareció que era muy importante y era muy necesario que eso quedara, de alguna manera, y pudiera ser utilizado como un insumo para el proceso de redacción de la nueva Constitución. Perfecto. En ese sentido, ¿de qué modo influyen tus ideas sobre una nueva constitución? ¿Ya? De modo que se queden plasmadas en el nuevo texto. ¿Se entiende? Mira, sí, yo he estado proponiendo algunas cuestiones bien concretas en lo que se refiere a la reflexión constituyente, pensando en lo que sería eventualmente el contenido de la nueva Constitución. Y yo diría que hay dos grandes reformas estructurales que tienen varias bajadas a reformas más concretas, más particulares. Una relacionada con la desconcentración del poder. Ahí hay un desafío importante por desconcentrar las formas de ejercicio del poder político, no solamente en clave territorial, ¿verdad? Sino también en clave, qué sé yo, de género, de la relación entre los pueblos originarios y la población mestiza. Hay una serie de relaciones de poder en el país que están marcadas por la concentración del poder, por la acumulación del poder incluso. Yo creo que es muy importante, muy necesario pensar cómo desconcentrar el poder de modo tal de que su ejercicio sea más democrático. Perfecto. Y en segundo lugar, hay un desafío muy importante, creo yo, en materia de derechos sociales. Lo estamos viendo hoy día con la pandemia todavía con mayor claridad, que es la forma en que su garantía, la forma en que su ejercicio se encuentra marcado por su mercantilización, ¿verdad? Hay una hipermercantilización de los derechos sociales, salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, incluso el agua, dependen básicamente de la capacidad adquisitiva que cada cual pueda tener. Y nada, como estamos hablando de derechos
universales, debiéramos pensar en sistemas que nos permitan una garantía efectivamente universal de esos derechos. Yo creo que ahí hay dos grandes reformas estructurales en materia de desconcentración del poder y una garantía efectiva de los derechos sociales que no esté marcada por la mercantilización. Claro. Pero, por perfecto. ejemplo, un ejemplo claro, un ejemplo más que lo puedan entender todas las personas de desconcentración del poder. ¿Cuál No, mira, podría por ejemplo, yo creo que hay dos cuestiones ser como de la parte, presidencialista? sí, como de la parte orgánica del Estado, hay dos cuestiones importantes. Una es que tenemos un Estado muy centralista, ¿cierto? Donde la capital concentra mucho poder, prácticamente todo. Pero además tenemos un sistema que concentra demasiado poder en el presidente de la República. Entonces, ahí hay dos grandes formas de intervenir la forma de ejercicio del poder institucional, eh, que ciertamente podría mejorarse para democratizarlo, pero al mismo tiempo hay que pensar que relaciones políticas que no se verifican en la institucionalidad también están atravesadas por relaciones de poder. Las relaciones, por ejemplo, entre hombre y mujer también están marcadas políticamente, Claro. y ahí también hay una acumulación de poder que favorece al hombre en desmedro de la mujer. Ahí también hay que pensar formas de reconocimiento de derechos sexuales, formas de garantía efectiva de la igualdad ante la ley, que permitan desconcentrar el poder político que hoy día está acumulado patriarcalmente en el hombre y generar fórmulas de desconcentración, ¿verdad? De modo tal de que el ejercicio de los derechos fundamentales sea efectivamente igualitario. Perfecto. Entendido. Jaime, tú nos hablas de un proyecto de constitucionalidad a futuro, ojalá lo antes posible, pero tenemos en estos momentos una institucionalidad legal, constitucional, a la altura que tú quieras, que influye en el manejo de la pandemia. Ahora, ¿qué tanto es esa influencia? O sea, ¿qué tanto da libertades? ¿Qué tanto restringe el manejo de la pandemia por el gobierno y por las municipalidades, que en estos momentos han sido los protagonistas, incluso mucho más que el gobierno? Sí, aquí hay una cuestión que es bien interesante, porque en términos constitucionales, efectivamente hay una debilidad en la protección de los derechos que hoy día se están viendo más afectados por la pandemia. Hemos visto que la capacidad que hemos tenido para defender, por ejemplo, el derecho al trabajo ha sido muy limitada. 300.000 personas perdieron el trabajo durante el mes de marzo y muchísimas más vieron sus relaciones laborales suspendidas durante el mes de abril. Hemos visto además que hay una debilidad importante para proteger el derecho a la salud. Lo mismo la vivienda, que ni siquiera está en la Constitución reconocida como derecho. Y así otros más. Pero en lo que se refiere al manejo de la pandemia propiamente tal, no hay una cuestión estrictamente constitucional de por medio, al menos no en lo que se refiere al diseño normativo, porque las principales medidas que estamos viendo hoy día no las ha tomado la autoridad en virtud del estado de excepción constitucional, las ha tomado la autoridad en virtud de las normas sanitarias. Entonces, no ha sido necesariamente la excepción la que se ha desplegado, sino que ha sido principalmente el código sanitario. Entonces uno, a partir de eso, uno debería preguntarse, bueno, si no son las normas constitucionales las que para estos efectos podrían ser relevantes en el manejo de la crisis, ¿en qué sentido la Constitución podría ser relevante para el manejo de la crisis? Y ahí yo creo que hay un elemento que es muy interesante, que dice relación con la cultura política que esta Constitución ha ido configurando. Porque nosotros tenemos una suerte de Estado subsidiario, un Estado que se repliega, ¿verdad? Que se supone que deja un espacio para la libre iniciativa económica de la empresa privada, pero que al mismo tiempo se supone que está obligado a intervenir muy activamente cuando es necesario, ya sea porque la empresa privada falle, porque lo haga mal, o porque no quiera sencillamente participar. Esta segunda dimensión de la subsidiariedad hoy día no la estamos viendo desplegada, y no la vemos desplegada, diría yo, principalmente por una cuestión cultural, donde hay una cierta racionalidad neoliberal, ¿verdad?, que está impidiendo
que el gobierno se despliegue, que de alguna manera despliegue su poder, su potencial, en defensa de los más vulnerables, en defensa de las personas comunes y corrientes como nosotros. Y sin embargo, las medidas que toma van directamente destinadas a beneficiar o a los grandes propietarios o a las empresas, ni siquiera necesariamente a las pequeñas y medianas. Y eso no es una cuestión estrictamente constitucional, sin perjuicio de que en la Constitución podrían estar mejor diseñadas las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud. Es una cuestión, diría yo, de política cultural, o sea, de cultura política. De cultura política, de la forma más allá como, de un tema ideológico, ¿no? Claro, es un tema ideológico, porque hay una suerte como de condicionamiento cultural que les impide obrar de una manera distinta, ¿verdad? Es como si no pudieran pensar claro, salir de la caja. En formas de ayuda diferenciada. Claro, solo piensan en la caja. Es como si estuvieran dentro de la caja. No pueden pensar en una alternativa distinta. Exacto. No pueden pensar en transferencias directas, por ejemplo, de dinero, ¿verdad? Claro. Yo creo que a este respecto las declaraciones de alguna diputada son muy interesantes, porque ellos dijeron que no querían que el bono de emergencia fuera muy alto, que el ingreso familiar de emergencia fuera muy alto, porque no querían que las personas dependieran del Estado. Claro, que eso fue la en este diputada contexto, Hoffman. Claro, en este contexto esa es una definición súper ideológica y súper agresiva, súper descontextualizada. Porque hoy día no queremos que la gente dependa o no dependa del Estado. Lo que queremos es que la gente hoy día no se muera de hambre, no se muera de frío. Estamos en mayo todavía. Claro. Entonces, escuchar esas declaraciones, no sé, como que se genera una disonancia cognitiva y uno dice, bueno, si el Estado está al servicio de la persona humana, ¿verdad? Si la Constitución que ellos redactaron dice que la persona está al Estado al servicio humano, que el Estado está al servicio de la persona humana, ¿por qué el gobierno no está al servicio de la persona humana? Entonces, eso es muy difícil de entender, es un nivel de ideologización muy fuerte. Perfecto. Y en relación a eso, bueno, se dice que viene para largo el tema de los virus y bueno, y que son creaciones en laboratorio y es la nueva guerra biológica. ¿Crees que sea necesario tener un marco legal que regule, que haga más fácil a lo mejor el manejo de estas pandemias? Porque ahora entre manejarse por el Código Sanitario o manejarse por el tema del estado de emergencia, que bueno, en el estallido tú también cuestionaste el tema de la aplicación inconstitucional del estado de emergencia. Acá también de nuevo se recurrió a ese mismo sistema. ¿Crees que sea necesario legislar en relación a las pandemias? Pero yo creo que es importante, antes que pensar en reglas que condicionen como la gestión de la crisis, yo creo que es muy importante avanzar en el fortalecimiento del sistema de salud pública. Hoy día estamos viendo que los hospitales están colapsados, las clínicas están haciendo un negocio muy interesante, ¿verdad?, con esto de la pandemia, por lo que significa la transferencia de dinero públicos a prestaciones de salud privada, a precios privados además. Yo creo que el primer desafío debería ser pensar un sistema de salud pública que responda a las necesidades del país, ¿verdad? Pero sobre todo considerando que esas necesidades están marcadas hoy día por el contexto de la globalización mundial. Un murciélago con un virus termina contagiando a todo el mundo, ¿verdad? Y yo creo que aquí podríamos utilizar como ejemplo, una forma de metáfora, no sé, homologar un poco lo que hacemos en materia de construcción, ¿cierto? La norma de construcción de edificios busca satisfacer los estándares más exigentes, de modo tal de que en un país sísmico como este, los edificios no se caigan con un terremoto grado 9, por ejemplo. Claro. Bueno, ya sabemos que nuestro país, nuestra población, puede estar expuesta a un virus como este, ¿verdad? Y sabemos que esto se va a repetir en el futuro porque este no es el primer virus respiratorio que llega, ¿verdad? Entonces lo razonable sería preparar el sistema de salud pública como si fuera la norma de construcción de edificios para prevenir que se caigan por un terremoto, ¿verdad? O sea, ha sido la red de sistema público de salud la que ha soportado toda esta pandemia, por lo mismo, hasta en regiones trasladando a las personas, pero ha sido
eso, el que le ha dado Exactamente. soporte, no la salud privada. Exactamente, y creo que ahí es clave, o sea, lo que estamos viendo de cómo han colapsado, no sé, por el Hospital de San Bernardo, el Frigge y el Van Buren acá en la quinta región, el Hospital de San Carmen. Antonio, los de la zona sur poniente de Santiago, ¿verdad? Y ahí lo que necesitamos es más hospitales, más doctores, más doctoras, más enfermeras. Eh, Esto no es un problema de gestión, es un problema de recursos. El Estado Claro. no quiere invertir Destinación. recursos en la salud pública porque eso significa debilitar el negocio de la salud privada. Y menos aún de aplausos, en el fondo. Se necesitan Exactamente, recursos. Sí. exactamente. Bueno, en relación también un poco a todo esto, la pregunta que me hago yo tiene que ver como relacionándolo un poco con el proceso constituyente. Toda esta situación de la pandemia, se habla también de un estallido 2.0, ¿cierto? Con una demanda que sería en este caso el hambre, ¿cierto? Que es como una demanda superior a todas las demás, en el fondo, porque es la básica. ¿De qué manera todo esto podría afectar una participación real en el plebiscito, ¿ya? En la realización propiamente tal del plebiscito? Y cómo afectaría también el tema de la participación ciudadana dentro de la maquinaria partidista, entendiendo obviamente la participación en la convención constituyente. Sí, yo creo que un poco, puede ser un poco pronto todavía para sacar conclusiones, porque, porque todavía no sabemos del todo cómo se va a comportar este virus. Si bien hay evidencia del comportamiento de los otros países de que esto debería durar un par de meses más, como mucho, también sabemos que viene ¿cómo se llama? La temporada de los otros virus respiratorios que nos atacan cada invierno, como son la influenza Incisional. y el virus sincicial. Entonces, probablemente llegando a septiembre vamos a tener recién el horizonte más o menos despejado para saber bien cuáles van a ser las condiciones como de participación política. Ahora, sin perjuicio de eso, de todas maneras, yo creo que la pandemia ciertamente ha afectado nuestras condiciones de participación, pero sobre todo como que ha afectado las condiciones a partir de las cuales reflexionamos de nuestra situación política, de la forma en que ejercemos nuestros derechos y sobre todo de la forma en que nos veníamos organizando a partir de la revuelta popular del 18 de octubre. Uh-huh. Porque hay muchos malestares que se venían gestando antes de octubre que con ocasión de la pandemia yo creo que se han radicalizado. Los malestares en torno, por ejemplo, a la pensión, a la falta de pensiones dignas, ha ido aumentando, lo mismo respecto a salud, bueno, etc. Entonces yo creo que, sin perjuicio de que puede que en los hechos nuestra participación se pueda ver afectada en caso de que no sea posible, por ejemplo, juntarnos a votar o lo que sea, y sin perjuicio de que ciertamente podemos buscar soluciones telemáticas, ¿verdad? Como lo hemos Claro. hecho en estos meses. Sí. Sin perjuicio de eso, yo creo que igualmente hay una cierta disposición hacia la reflexión crítica respecto de nuestras condiciones de vida, un poco más intensa que antes probablemente. Uh-huh. Perfecto. Jaime, mira, estamos hablando obviamente de la ocurrencia del plebiscito. Ya hubo un momento en el que se alzaron algunas voces, hubo algunas sugerencias sobre un nuevo aplazamiento del plebiscito, y para algunas personas eso tuvo como el cariz de una operación política, porque se alzaron justo todas las voces que sonaron al mismo tiempo, desde varios ángulos, diciendo, oye, ¿sabes qué? Quizás debiéramos aplazar un poco más, o etcétera, etcétera, y como que tratando de aprovechar de meter esa cuña. Pero nosotros sabemos que el plebiscito está basado en una ley constitucional, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, si se aplazara de nuevo, si tratara de bajarse el plebiscito, esto tiene visos de inconstitucionalidad, ¿cierto? Lo pregunto a ti porque tú eres experto en la materia. Experto.
No, mira, yo creo que lo primero es que, claro, en marzo, abril era muy razonable suspender el plebiscito, ¿verdad? Eh, el problema es que entre que se tomó la decisión de suspender el plebiscito y el plebiscito ocurrió más o menos un mes, un poco más de un mes, unas 5 semanas, y en esas 5 semanas vimos varias filas. No sé si ustedes se acuerdan, vimos filas, por ejemplo, Sí. el lunes 16 de marzo, cuando inició la temporada de vacunación, la campaña de vacunación contra la influenza. Claro, Vimos filas importantes a fines de marzo para los permisos de circulación de los autos. Circulación. Vimos Así es. muchas filas para el seguro de cesantía, sí, pues los bueno, finiquitos, y etcétera. Ah, con el tema de los finiquitos, están, ¿cierto? el tema de los finiquitos, exactamente. Volvimos a ver filas ahora hace poco con el tema de las cajas. Entonces, claro, primero, ¿era sensato suspender el plebiscito para evitar ese tipo de filas? Sí. Pero así como era sensato suspender eso, era sensato suspender todo lo demás. Entonces, lo que a mí me ha generado mucha duda y mucha suspicacia es que la clase política, no toda, pero la clase política ha estado mucho más dispuesta a suspender el ejercicio de nuestros derechos políticos que a suspender, por ejemplo, el funcionamiento regular de la economía, ¿verdad? A poner, o sea, claro, no se puede suspender la economía, pero sí podemos establecer mecanismos que nos permitan paliar el funcionamiento normal de la economía y evitar que los costos los terminemos pagando los trabajadores. Un tema de prioridades. Exactamente, ¿no? ¿Qué Exactamente. priorizas? Y el punto es que hoy día esa disposición a suspender el plebiscito no es la misma, ¿verdad? Entre otras cosas porque el plebiscito está programado para la primavera, donde ya no debieran haber virus respiratorios dando vuelta, sino porque además la fecha del plebiscito está en la Constitución. Entonces, no es una decisión que pueda tomar el presidente por su cuenta, es una decisión que requiere un quórum de aprobación muy alto, ¿verdad? Y tendría que estar de acuerdo prácticamente todo el Parlamento, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, no es que esto dependa del Ejecutivo solamente. Perfecto. Entendemos. Yo, ¿Te queda claro? yo leí un tuit tuyo con eso y dije, oh, tiene razón. Fue la primera persona que le escuché ese argumento y es cierto. ¿Sí? Bueno, Exactamente. ¿qué cambiará? Bueno, en relación a que dicen que no es necesario cambiar la Constitución y todas estas voces que salieron anteriormente diciendo que sí se podían hacer modificaciones con leyes, ¿qué tanto puede cambiar el país al cambiar la Constitución? Mira, ¿Cuáles son los principales? Sí, mira, yo creo que lo primero es que la Constitución, la nueva Constitución, no es la respuesta a todos nuestros problemas. Y la nueva Constitución no va a significar un cambio automático, ¿verdad?, que va a mejorar la vida de todos nosotros, de todas nosotras automáticamente. La Constitución actual es parte del problema, y como es parte del problema, es necesario cambiarla como parte de la solución. Pero las medidas que hay que tomar para avanzar hacia las soluciones definitivas no se agotan con la nueva Constitución, sino que requieren una serie de otras reformas complementarias o medidas complementarias. El punto está en que esas reformas complementarias no se pueden impulsar sin primero cambiar la Constitución. Como la AFP, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, no podemos pensar en un sistema de seguridad social distinto al que tenemos hoy día sin cambiar la Constitución. Es verdad que el sistema de seguridad social no está en la Constitución, pero los pilares desde los cuales se construye, sí. Entonces, no podemos cambiar la ley, el decreto de ley donde está regulado el sistema de AFP, sin cambiar primero los pilares teóricos del sistema de seguridad social que están en la Constitución. Lo mismo ocurre con salud, con educación, etc. Entonces, no es cierto que se pueda avanzar en las reformas estructurales que necesitamos con reformas parciales, como han propuesto algunos sectores políticos. De hecho, desde que salió esa campaña del reformar, del rechazar para reformar, Claro. desde que Sí. salió esa idea de rechazar para reformar, ese mismo sector ha rechazado todas las reformas que se han impulsado en estos 2 meses. El agua, la AFP, bueno, en fin. Entonces, claro, ahí uno debiera caer en cuenta de que ese eslogan no tiene contenido, ¿verdad? De que es un eslogan vacío,
de que en realidad lo que ellos quieren no es rechazar para reformar, es proteger la Constitución vigente, ¿verdad? Ese sector político se siente cómodo con esta Constitución, están en su derecho a hacerlo, obviamente, es una postura política legítima, pero lo que yo creo que no es muy honesto es que oculten a través de estos eslogans medio vacíos cuál es su verdadera postura política y cuál es la intención que ellos tienen, que ellas tienen, de defender el proyecto constitucional de la dictadura. Bueno, en todo caso, Tengo- hay que decirlo, la campaña no tuvo mucha duración, porque tú puedes ver en los medios, en las redes sociales, ya nadie habla de rechazo para reformar, se habla de rechazo solamente. Claro, de Y hecho bueno, y la oposición habla de se otras hizo más cosas, como, pero rechazar para reformar ya quedó en el olvido, quedó Sí, como... murió. sí, pues se hizo como un Ya, comentario más irónico sobre eso en el fondo, porque es más para el deseo. Oye, Jaime, tú, a los memes. claro, Claro. sí, sí. Jaime, tú mencionabas por ahí el tema de los pilares de la Constitución. En ese sentido te pregunto, ¿cuáles serían los pilares para ti necesarios en una nueva Constitución? Pilares que tendrían que ir sí o sí en una nueva Constitución. Mira, yo creo que es clave repensar el sistema de protección de derechos fundamentales para garantizar de manera efectiva que esos derechos de titularidad universal los vamos a poder ejercer de manera universal. Es decir, sin que nuestra capacidad adquisitiva condicione el tipo de derechos sociales que ejercemos, ¿verdad? Porque el problema es que hoy día todos somos titulares, por ejemplo, del derecho a la salud, pero no todos, no todas lo ejercemos de la misma manera. Y Claro. ese ejercicio depende mucho de nuestras condiciones materiales de vida, pero depende también de la forma en que la Constitución entiende la obligación que tiene el Estado en materia de derecho a la salud. Eso supone pensar el sistema de protección de derechos fundamentales de manera más centrada en la vida, más centrada en las personas, no tanto con esta discusión que de repente tenemos los abogados de si los derechos sociales son judiciales o no, ¿verdad? Si la definición va a estar en si los podemos exigir en tribunales o no. La discusión tiene que estar centrada en la vida. ¿Qué tipo de sistema de protección de derechos fundamentales necesitamos para poder garantizar condiciones de vida dignas, ¿verdad? Claro, Y como razonablemente igualitarias, razonablemente igualitarias. ¿Ya? Yo creo sacar que eso es esa lo primero. discusión, me refiero como sacar esa discusión de la lógica judicial y llevarla a un tema social, propiamente tal. Sí, yo creo que eso es lo primero. Claro, y a partir de esa definición luego tendremos otras definiciones complementarias, qué sé yo, sobre las relaciones entre distintos sujetos titulares de derechos políticos, de derechos fundamentales, ¿verdad? Relaciones entre hombres y mujeres, cómo reconocemos los derechos sexuales, cómo reconocemos los derechos de la población, de los pueblos originarios, ¿verdad? Cómo reconocemos los derechos de los inmigrantes, eh, niños, niñas y adolescentes. O sea, hay muchos sujetos que son titulares de derechos fundamentales, que tienen especificidades propias que la Constitución no reconoce, ¿verdad? Y pensar el sistema de protección de derechos fundamentales supone no solamente pensar la regla general del titular universal de derechos, sino también pensar las situaciones específicas y particulares en las que muchos y muchas de nosotros nos encontramos. Yo creo que esa cuestión es fundamental. Perfecto. Jaime, yo te quiero sacar un poquito de tu experticia y quiero recurrir a tu visión personal. Ahora, tú eres una persona que evidentemente ha estado observando la realidad del país muy de cerca y desde la mayor cantidad de ángulos posibles. Entonces, sería interesante saber si para ti hay una posibilidad cierta de un nuevo estallido social. Mira, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas con ocasión del estallido social, yo creo que, o sea, con ocasión de la pandemia, yo creo que es bien preocupante. No pasó, no sé, un par de días desde que se decretó la cuarentena general en la región metropolitana y ya empezamos a ver protestas en sectores importantes de la capital. Eh, lo mismo ha ocurrido en otras ciudades relevantes del país, como Antofagasta, ¿verdad? ¿Qué sé yo?
yo creo que hay un problema muy significativo en la forma como el poder político se relaciona con la población. La institucionalidad no está, no tiene la capacidad necesaria para enfrentar los desafíos que demanda una sociedad tan compleja como esta, y ciertamente desde el estallido social hasta la fecha las cosas no han cambiado. Si en algo han cambiado, yo diría que han cambiado para peor, ¿verdad? Hoy día las condiciones para ejercer, por ejemplo, el derecho a la salud son peores que las de octubre, el derecho a la vivienda peor que en octubre, seguridad social con las pérdidas millonarias de los fondos de pensiones peor que en octubre, la violencia sexual y de género peor que en octubre. Entonces la verdad que no hay muchas razones para pensar que cuando termine la pandemia no tengamos de vuelta el estallido social. O sea, yo creo que hay una revuelta popular contra una determinada forma de vida que no ha terminado. Yo creo que es un error pensar que el estallido social terminó con ocasión de la pandemia. La revuelta popular sigue vigente, yo creo que sigue abierta. Lo que pasa es que no estamos en las calles, ¿verdad? Pero hay una forma de rebelión en contra de una determinada forma de vida que no ha terminado. Yo creo que más bien al revés. Ese rechazo al modelo neoliberal yo creo que se ha profundizado con ocasión de la pandemia. En relación a eso, ¿qué opinión tienes, por ejemplo, de que se pegó la provocación? Es que no se escuchó bien tu pregunta porque te pegaste. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. No, le preguntaba en relación al estallido, a que vuelva a haber un segundo estallido, el tema de cómo veía él el que el presidente se haya ido a fotografiar al monumento de Baquedano. Que no sé, fue tan extraño en la razón que tuvo para hacerlo. Fue una niñería del presidente, una cuestión innecesaria, muy infantil, que en amplios sectores de la sociedad puede ser visto como una provocación. Yo creo que fue absolutamente innecesario hacer eso. Pues además que después nos dimos cuenta de que no fue casualidad, ¿verdad? Estaba preparado. Claro. Los videos lo demuestran. De que había saludado a unos carabineros, militares, y al final nunca fue. Ni siquiera los saludó. No. Ni por cerca, ahí. Para nada. Bueno, Jaime, mira, me gustaría saber que nos contaras cómo te imaginas o qué te gustaría de Chile de aquí a 10 años más. Puede ser algo fantástico, no sé, lo que tú quieras que fuese Chile de aquí a 10 años más. Mira, tenemos hartos desafíos importantes en lo que viene. Probablemente en 10 años vamos a estar en pleno proceso de cambio, de transformación. Pero yo creo que hay ciertas cuestiones mínimas que debieran empezar a cambiar. Yo creo que quizás lo primero es, ojalá tener una comunidad, un pueblo, una sociedad más consciente de sus derechos, más consciente de su posición en el mundo, en América, en el territorio, y sobre todo más personas conscientes y comprometidas con las situaciones de miseria, de opresión, de falta de libertad que viven muchas personas, que vive la gran mayoría de la población, de hecho. Pues claro, hoy día estamos metidos en un modelo que se está agotando los recursos naturales, que no garantiza mínimas condiciones de igualdad para el ejercicio de nuestros derechos, que abusa de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? De la mujer, de los adultos mayores, de los pueblos originarios. Y yo creo que es muy importante empezar a avanzar en un país distinto. Pero claro, como esto está tan enraizado culturalmente, no es algo que podamos cambiar de un día para otro. Entonces, claro, uno podría pensar en que debiéramos tener una matriz productiva distinta, ¿verdad? Una que no fuera extractivista. Debiéramos pensar en tener un sistema de seguridad social
fuerte, solidario, ¿verdad? Deberíamos pensar en un sistema de salud pública lo suficientemente sólido como para satisfacer las necesidades del país. Pero sobre todo necesitamos pensar un poco más en el otro, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más desafiante. Claro, Después de 46 años de neoliberalismo, hemos escuchado mucho yo, mucho individualismo, mucha empresa, y falta hablar un poco más del otro, de la otra, de la comunidad. Y quizás por ahí van los cambios para la construcción de un país distinto. claro, como una superación de la hegemonía del individualismo que se impone por el modelo neoliberal. Claro, exactamente. Ujú. Perfecto. Bueno, Jaime, mira, todos te acompañamos en tus deseos, no es nada fantasioso, no es nada creativo, pienso que desde aquí a 10 años más debiéramos estar así, y creo que todos compartimos esa idea. Jaime, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una pequeña tradición para finalizar con bombos y platillos de esta entrevista, que es algo que llamamos nosotros bonus track. Es una serie de nombres y conceptos que te vamos a ir dando y tú nos vas a decir lo primero que se te viene a la cabeza. Un par de palabras, quizás más, etcétera, Vale. pero bueno, tú entiendes la idea. Ya, ¿Ok? preparado entonces, Jaime, ¿cierto? ¿Sí? Respira. Vamos. Ya, la primera es pacto social, de Desbordes Insulza. Yo lo miro con sospecha. Yo creo que no están los tiempos para más pactos entre la élite. Como dicen las pancartas de la calle, nunca más sin nosotros, sin nosotras. Ujú. Perfecto. Ya, tenemos otro concepto, Tribunal Constitucional. Mira, el Tribunal Constitucional puede ser un órgano necesario, ¿verdad? Puede ser razonable que los países necesiten un sistema de justicia constitucional, por ejemplo, para proteger los derechos fundamentales, pero este Tribunal Constitucional ciertamente no puede seguir desarrollando sus actividades de la forma como lo hace. Hay una forma de ejercer poder institucional en este TC que tiene que terminar. Necesitamos un Tribunal Constitucional comprometido con la defensa de la democracia, con la defensa de las formas constitucionales, con la defensa de los derechos constitucionales, y no un Tribunal Constitucional comprometido con la defensa de un proyecto político particular, que es lo que hemos visto con este TC muy politizado y sobre ideologizado. Perfecto. Concuerdo. Perfecto. Estado de emergencia. El estado de emergencia del de octubre fue un abuso, ¿verdad? Lo primero que se me viene a la cabeza con el estado de emergencia son violaciones masivas a los derechos humanos, y espero que esta vez no haya impunidad. Perfecto. La dupla Alamán-Cubillos. Yo creo que Alamán había generado muchas expectativas a primero de los 90 como líder de la derecha liberal, Ujú. que iba a ser una suerte de reemplazo de la derecha autoritaria que había gobernado durante la dictadura. Y esa ilusión fue un fracaso absoluto. Y después de su travesía por el desierto, volvió menos liberal y más autoritario. Claro. Y Cubillos, bueno, Cubillos es una representante muy fiel del gremialismo conservador de la Unión Demócrata Independiente, y de las ideas heredadas de su fundador, Jaime Guzmán. Perfecto. Nos queda claro, Jaime. Jaime, y por último, pero no menos importante, ¿chaqueta o corbata? Chaqueta o corbata, bueno, no sé. Corbata seguro que no. La corbata es un sello, es un signo de identificación social, un sello de clase prácticamente. No solamente por el hecho de usar corbatas, sino porque las corbatas se notan al tiro si son buenas, si son malas, si son caras, si son ordinarias. Claro. Y la chaqueta, bueno, la chaqueta está bien, de repente hace frío, de repente hay que ponerse chaqueta en ciertas situaciones.
Marcó un hito ese episodio. Por supuesto. Sí, pero Sí. fue súper curioso, ¿ah? Pero yo creo que lo más interesante fue ver un poco como la reacción de la gente, de las redes sociales, contra una nueva forma de abuso. Yo creo que lo que hay en el episodio de la chaqueta, más allá de la arrogancia de cierta clase política, es el abuso estructural al que las personas comunes y corrientes nos vemos enfrentadas. Yo ese día de julio fui convocado al Congreso a trabajar, fui a trabajar, ¿verdad? Y parece que había personas más preocupadas de las apariencias que de trabajar. Y la gente está cansada un poco de eso. Yo creo que el pueblo en general está cansado de que los sectores privilegiados anden preocupados de puras tonteras y no anden preocupados de trabajar. Preocupados de las apariencias. Exactamente, exactamente. Jaime, Y en este sentido, disculpa, en este sentido del trabajo y todo, ¿no te gustaría ser constitucionalista, participar de eso? ¿O sería complejo con el tema de laboral, docente? Ser constituyente. Constituyente, perdón. Uh-huh. Mira, yo creo que sería un desafío interesante, pero a veces siento que falta tanto, o sea, faltaba tanto para abril, y abril nunca llegó, y ahora falta tanto para octubre, que no sé, yo creo que primero concentrémonos en el plebiscito, concentrémonos en los procesos locales de los territorios que están trabajando hace mucho tiempo, que están levantando sus líderes, su lideresa, hay liderazgo ahí importante, y vamos viendo qué es lo que pasa. Claro. Yo creo que ese es el principal desafío de hoy día, vamos paso a paso. Muy bien. Exacto. Jaime, desde Micrófono Ciudadano, que es el nombre de este programa, que está dentro del movimiento de representación ciudadana, te agradecemos, Daniel, Denise y yo, Ignacio, tu participación, tu tiempo, tu paciencia y tu buen humor. ¿Ya? Esperemos verte acá, ojalá no tan lejanamente, para analizar un poquito más la contingencia nacional y la contingencia constitucional. Bueno, Muchas gracias. No, mira, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido una conversación muy entretenida, muy agradable, muy necesaria además. Muy necesario estos espacios. Y nada, ojalá que cuando llegue la primavera nos podamos reunir, ¿verdad? Y continuar esta conversación de manera presencial. Así que, de nuevo, muchas gracias, Daniel, Denise, Ignacio, por la invitación. Sería muy bueno. Muchas gracias, Jaime. Vale, que estés muy bien, Jaime. Fíjate. Chao. Chao.